La incredulidad en Cades Barnea, nuestro estudio número 23. Vamos a buscar en Números 14, versículos 26 al 35, donde leemos: Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Diles: vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías, hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Conforme al número de los días de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo Jehová he hablado. Así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. En este desierto serán consumidos, y ahí morirán. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. Todo el relato de este desgraciado episodio en la vida del pueblo de Israel durante el liderazgo de Moisés se puede leer en Números 13 y 14, que nos relata cómo Israel dio muestras de una incredulidad extraordinaria. Lamentablemente, ese es el retrato del ser humano en todos los tiempos. Fácilmente nos olvidamos de los grandes beneficios que Dios nos ha prodigado y escogemos nuestro propio camino. Y no sino hasta que Dios llega con su juicio que nos damos cuenta de nuestro desvarío. Esto es así aún en aquellos creyentes de muchos años que tienen conocimiento de todas estas experiencias del Antiguo Testamento y también del Nuevo Testamento, situaciones que están en las Sagradas Escrituras como ejemplo para nosotros, para que no repitamos esas acciones tan pecaminosas. Vemos con frecuencia cómo cambiamos la gloria de Dios por las cosas de este mundo y descuidamos con suma facilidad nuestros deberes cristianos. Somos muy hábiles para posponer los asuntos que tienen que ver con la iglesia y con nuestros deberes cristianos para dedicar el tiempo de Dios a nuestros propios asuntos. Eso no parece nada comparado con lo que hicieron los israelitas en el desierto al poner dificultades para lanzarse a la conquista de la tierra prometida. Pero en realidad, esa historia antigua está ahí para que nos demos cuenta de qué manera tendemos a replicar los errores del pasado en la vida cristiana en la actualidad. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo del Nuevo Testamento, con el mismo nivel de gracia y amor, pero es el mismo también con el mismo nivel de rigor frente a nuestras actuaciones incongruentes con la fe que decimos profesar. La fe que decimos tener en Dios debe estar respaldada por nuestros hechos, tal y como nos lo dice Santiago. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras?
¿podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Santiago 2, 14 al 17. Todas estas cosas que vemos en las narraciones del Antiguo Testamento, ocurridas al pueblo de Israel, deben servirnos a nosotros de ejemplo para que no repitamos ese tipo de conducta que solo acarrean el castigo severo y la disciplina del Señor, tal y como el propio apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, lo revela en 1 Corintios 10, versículos 1 al 11. Todo aquello que ocurrió históricamente en el Antiguo Testamento nos debe servir de reflexión a los que hoy tenemos toda la revelación de Dios. Pues además del Antiguo Testamento, tenemos el Nuevo Testamento. Y es allí donde se ha completado toda la revelación de Dios en un nuevo pacto, por cierto, superior, sellado con la bendición del Espíritu Santo en nuestros corazones. De modo que el nivel de excusas frente a las acciones pecaminosas debería ser reducido a cero. Pero Dios, que conoce nuestra condición, nos tiende siempre su manto de misericordia, esperando que nos arrepintamos de nuestras faltas y andemos en santidad de vida, que por cierto, dice la Biblia, sin santidad nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Esta es la amonestación que el escritor de Hebreos nos hace en Hebreos 12 del 1 al 13, para que nos despojemos del pecado y corramos la carrera que en Cristo tenemos por delante. Dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Hebreos 12, versículos 12 y 13. Vamos a ver algunas particularidades de la incredulidad en Cades Barnea. En primer lugar, vamos a ver los antecedentes del episodio que ocurrió en ese lugar, allí en Cades Barnea. Los israelitas habían estado en los alrededores del monte Sinaí cerca de un año, y allí habían acontecido una serie de eventos fuera de serie, como el hecho de que Dios hablara con Moisés cara a cara durante un retiro espiritual con Dios que duró 40 días y 40 noches. Éxodo 34, 28. Y al término de ese encuentro sagrado, cuando Moisés bajaba emocionado con las 2 tablas de la ley, encontró al pueblo adorando un ídolo hecho por ellos mismos. Vaya, un becerro de oro, un falso Dios. Cosa esta que indignó tanto a Moisés que, airado, arrojó las tablas de piedra con los 10 mandamientos escritos nada más y nada menos que con el propio dedo de Dios, haciéndola pedazos. Éxodo 32. Todo esto trajo como consecuencia el juicio divino contra los que insistían en la idolatría. Dice la Escritura, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés. Y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Éxodo 32, 26 al 28. Luego de todos estos hechos,
y de que Moisés completara todo lo relativo a la organización de los levitas y la construcción del tabernáculo, que los israelitas estuvieron ya listos para reanudar la marcha hacia la tierra prometida, la Biblia nos da la fecha en la que los israelitas salieron del Sinaí y marcharon hasta llegar al desierto de Parán, a Cades Barnea. Dice la Escritura, en el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí según el orden de marcha, y se detuvo la nube en el desierto de Parán. Números 10, versículos 11 y 12. Y así fue como en su marcha llegaron hasta Cades Barnea, en donde los 12 espías que fueron enviados a Canaán dieron el informe a Moisés y a Aarón respecto de lo que encontraron en la tierra prometida que fueron a reconocer. Dice la Escritura, y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Números 13, 25 y 26. En segundo lugar, vemos en qué consistió la incredulidad entonces de Israel. Todo hubiera estado de maravillas si el informe se hubiera quedado hasta lo favorable que habían encontrado en Canaán. Pero el asunto se complicó cuando 10 de los 12 espías, una inmensa mayoría, dio un informe tan negativo respecto de las expectativas de derrota y destrucción, pues según ellos les esperaba la aniquilación total si enfrentaban a los invencibles gigantes que poblaban esas tierras. Por eso encontramos en Deuteronomio capítulo 1, versículos 30 al 32, lo que constituye un recordatorio de cómo el pueblo de Israel había actuado en incredulidad delante de Jehová, al no creer que Dios les daría la victoria contra sus enemigos. Porque ellos pusieron su vista en las dificultades que representaban los enemigos, a los que vieron como invencibles, y ellos se vieron como si fueran nada, olvidándose completamente de las palabras que Dios había dicho, ignorando de manera muy desagradecida todo el cuidado divino mostrado en los años que ya habían recorrido en el desierto. Y esto es muy grave, pues las explicaciones que dan los incrédulos con respecto a su ateísmo es que Dios no les ha dado evidencias de su existencia, lo cual, según el apóstol Pablo en Romanos 1, 18 al 25, es falso de toda falsedad, pues las evidencias de la divinidad son más que sobradas. Y son estas evidencias precisamente las que sobraron de una manera extraordinaria en la experiencia de los israelitas desde su salida de Egipto hasta el momento en que se encontraron allí, en aquel lugar, en Cades Barnea. Señores, para el incrédulo, ninguna evidencia de la existencia y el poder de Dios nunca será suficiente, como dijo el Señor Jesucristo al referirse a la incredulidad de los fariseos. Fíjense lo que él dice. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Mateo capítulo 12, versículo 39. Y luego entonces finalmente viene el castigo a Israel por su incredulidad, que es nuestro tercer punto. Dios los condenó a vagar por el desierto por 40 años. Un año por cada uno de los 40 días que duraron los 12 espías reconociendo la tierra prometida. Y que solo 2 de ellos, Josué y Caleb, dieron
un informe favorable. Los otros 10 sembraron la semilla de la incredulidad, llenando de espanto los corazones de los israelitas. Aquellos que estaban atemorizados, que hicieron incluso el intento de sustituir a Moisés por otro líder que los regresara de nuevo a Egipto, cosa que no ocurrió por la intervención providencial de Dios, según Números 14, versículos 4 al 12. La Biblia confirma cómo se cumplieron los 40 años de disciplina o castigo contra Israel desde aquel tiempo en Cades Barnea hasta que llegaron a la frontera con la tierra prometida. Tiempo durante el cual se cumplió lo dicho por el Señor de que no quedaría ni uno de los que salieron de Egipto de 20 años hacia arriba, que eran los que tenían edad para la guerra, según nos dice la Biblia. Murieron todos en el desierto, como el Señor lo había dicho. Cuando se inició esta disciplina divina, ya los israelitas habían recorrido unos 2 años por el desierto, desde que salieron de Egipto, de modo que transcurrieron unos 38 años de vagar por el desierto para completar los 40 años. Dice la Escritura, y los días que anduvimos de Cades Barnea hasta cuando pasamos el arroyo de Zered fueron 38 años, hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra de medio del campamento, como Jehová les había jurado. Deuteronomio capítulo 2, versículo 14. El castigo para los 10 espías que habían sembrado la semilla de la incredulidad en la nación de Israel fue sobremanera severo, pues el Señor los hirió con algún tipo de plaga o enfermedad que les provocó finalmente la muerte. Como muestra evidente de un castigo divino, dice la Escritura, y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país. Aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Números 14, versículos 36 al 38. Pero dense cuenta de algo, ni siquiera esta tragedia tan lamentable del castigo a los 10 espías y la condena de vagar por el desierto por 40 años hizo que los israelitas reflexionaran. La insensatez y la falta de cordura y su afán de hacer las cosas a su manera los llevó a emprender una empresa en la que para nada contaban con el auxilio divino, al que ellos hacía muy poco tiempo habían menospreciado. Un grupo de temerarios se dispuso a llevar a cabo una empresa suicida, ignorando que los amalecitas y los cananeos ya los esperaban emboscados, provocándoles una terrible derrota que ha quedado como ejemplo de su espíritu contradictor contra Dios en la famosa derrota de Horma, que termina narrando Números 14, versículo 39 al 45. Este es el resultado de la incredulidad y del orgullo arrogante. Que Dios te bendiga.